Leemos Mateo capítulo 12, versículo 1 hasta el 8. Y así dice para nosotros, en su palabra y en el nombre de Jesús, dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y se pusieron, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Inclinamos nuestros rostros delante del Señor. Señor, te damos las gracias, te damos la gloria y la alabanza. Señor, gracias te damos por tu pleitesía, Señor, por tu presencia, por tu pacto, por tu compromiso eterno, perpetuo, permanente, fiel y estable con nosotros. Gracias, Señor, que tú seas ese bien que hoy reciba nuestra alma hasta saciarnos, Señor, de ese bien de gloria que tú mismo eres, Rey. Te lo pedimos y te damos la gloria y las gracias. Y todos digamos amén. Hermano, tomen asiento. De verdad que vamos, como muchas veces decimos en coche, ¿no? Con el Señor, vamos con rumbo cierto, vamos por una senda y un camino seguro. El Señor y sus discípulos es la escena continua y permanente que hoy, hermanos, se siga viendo en estos días también. El Señor con sus discípulos, los discípulos con su Señor. ¿Cuántos dicen: Señor, yo quiero estar contigo, tanto como tú conmigo? Y de eso se hablaba algo ayer, cuando ayer se predicaba en el capítulo anterior, el capítulo 11, cuando Jesús mismo decía en su invitación a sus discípulos: venid a mí todos. Y ese vivo anhelo y deseo de Él, de atraernos a nosotros a Él, el deseo de Él estar con nosotros, tiene que ser también nuestro deseo de estar con Él. Y más cuando vemos qué rumbo y qué rumbos está tomando el Señor. De repente vemos al Señor tomando rumbos como que nos desacomodan un tanto, un poco y bastante. Porque de repente el Señor tiene ese no sé qué, esa soberanía solamente de Él, de tomar el rumbo que quiera para nuestras vidas. Y no importa para dónde vaya nuestra vida, estando en Cristo, para ahí vamos y no retrocederemos. De repente el Señor, viste, te encamina por periodos de tiempo, ¿sí? Por campos, por terrenos que no son sembrados, como en este caso pasamos a ver en este capítulo 12. A veces el Señor como que te toma por la mano derecha, de la cual no te va a soltar a no ser que vos te sueltes, y a veces te encamina no por sembrados, sino por desiertos. ¿A cuánto ya le pasó eso? Pero hermano querido, el Señor no tiene solamente un camino y el encaminar a sus hijos y a sus discípulos por momentos de prueba, para bien, por supuesto, para crecimiento, para madurez, para mayor apego, para mayor madurez, como decíamos, sino que también tiene tiempos de estos otros, porque estos son otros tiempos en el Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos levantan su mano al cielo, su mano diestra, y dicen y declaran con Él: estos son tus tiempos para mí? Tiempos de entrar en campos sembrados. Da el aplauso, aleluya. Era el tiempo de Jesús
para encaminarlos y guiarlos a ellos, donde ellos no sabían. Ellos venían de no sé qué antes, ¿no? Vos y cada uno de nosotros sabemos de qué venimos, el antes. Ese antes que nos es tan inmediato que nos parece que es un presente, pero es un antes, es algo que ya fue y ya pasó. Y lo que está llegando es el ahora de Dios. Y como encabeza diciendo el versículo 1, hablando de tiempo y de aquel tiempo, el Señor encabeza hablando de tiempo y de este tiempo como un tiempo de prosperidad, un tiempo de sostenida provisión y sustento del cielo. Ayer mirábamos justamente ese mismo perfil en la palabra de ayer, cuando el Señor, volvemos al capítulo 11, en el versículo 28, se veía preocupado por aquellos que están trabajados, que tienen tanto y demasiado trabajo, que tienen muchas cargas, muchas preocupaciones, y Él en definitiva ocupado y dispuesto en que darles descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados, mucho y demasiado trabajo, comparado al trabajo con yugo, versículo 30. ¿Sí? Él decía, venid a mí todos los que estáis trabajados, mucho trabajo, mucha cosa, mucho de eso, tanto que se aumenta cada día más, mucha carga justamente por tanta preocupación y tanta presión y tantos asuntos. Dice, y yo os haré descansar. El Señor preocupado en dar descanso y en que hallemos descanso, eso lo veíamos ayer. Cuando Él, además de enseñarnos que Él habría de ocuparse entonces de nuestras tantas y tan abundantes labores, ¿sí? Y nuestras preocupaciones, nos enseñaba que teníamos que entrar en nuevas labores, encargar un nuevo yugo, como se transforma a veces el trabajo en un yugo, pero cambiar de yugo, sí, cambiar de trabajo y empezar más a trabajar por el trabajo que para vida eterna permanece. Y entonces Él, como empleando a algunos desempleados, primero ministrando sus vidas laborales, personales, y llevándolos dentro de su terreno y diciéndoles en el versículo 29, bueno, ahora enrólense, empléense en mi reino, lleven mi yugo sobre vosotros, aprendan de mí, ¿sí? ¿Y qué? Y van a hallar, final del versículo 29, van a hallar descanso para vuestras almas. El Señor sabe que del agite, del jadeo económico, financiero, de preocupaciones, de no alcanza, de siempre estar con lo justo y menos, pero no será así para siempre. Hay gente que por esa razón de que el Señor nos ha transitado por caminos de desierto, se han hecho a una idea, ¿sí? Han pensado ya como algo de base y de fondo para sus vidas, que sus vidas serán siempre así, algo pobres y por momentos hasta bastante, y no se ofenda a nadie con la expresión, bastante miserables. A veces la gente, y dentro del mismísimo pueblo de Dios, piensa que bueno, esta es la voluntad de Dios para mi vida. Y sepamos separar lo que Él mismo en el versículo 29 del capítulo 11 quiso enseñarles a aquellos discípulos y a nosotros también. Sepamos entender cuando Él le dijo, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Vos podés ser una persona muy vasta, muy rica, muy adinerada, muy prosperada y ser muy humilde. De hecho, Dios es un Dios muy próspero y Él dijo, aprendan de mí que yo soy manso y humilde. No son cosas que se contradicen, son cosas que se pueden conllevar. Se puede ser próspero y Dios quiere que cambies ese perfil de la idea de vos mismo. Y de repente, como en aquel día, Jesús rumbió con sus discípulos a campos sembrados y ellos se dejaron llevar. ¿Cuánto dicen, Señor, me quiero dejar llevar hacia la provisión y prosperidad que tú me quieras dar? Y no somos nosotros los que elegimos, hermanos, las temáticas y los pasajes y las predicaciones. Es el Señor que está eligiendo, en definitiva, para nosotros en este tiempo, ya no que andes pisando desiertos y áridos y ardientes suelos de escasez y de prueba, sino que entres
porque Él te está guiando, como aquellos discípulos los estaba guiando, entres con Él, porque no vas a ir solo, y de su mano, a campos sembrados. Y ellos no se resistieron, y ahora sí estamos en el capítulo 12, versículo 1. Capaz que en su mente un poco y algo así. Porque capaz que ellos también tenían la concepción, la idea, no, nosotros como discípulos de Cristo tenemos que ser perfil bajo y humildes, y no entendían que la humildad no está divorciada de las riquezas. Vos podés tener abundancia y ser humilde. Y el Señor quiere que seas prosperado en todo. Y que seas humilde de corazón, que nunca el día que el Señor, sí, y este es el tiempo para eso, te tome la mano y te lleve a campos sembrados, eso enaltezca jamás tu corazón. Cuando uno vive los momentos que vives para aprender algo, el apóstol Pablo dijo, he sido enseñado en todo y por todo, sé vivir humildemente, sé tener escasez y he aprendido a tener riquezas, pero no perdió el perfil de mansedumbre y de humildad. Y en este tiempo, y no te resistas, el Señor te quiere llevar a una etapa de provisión y prosperidad. Capaz que ellos contendieron un poquito al principio internamente, pero se dejaron llevar. ¿Cuántos le dicen ese voto de confianza al Señor y le dicen, Señor, me quiero dejar llevar? De repente el Señor los estaba llevando por campos sembrados que no habían sembrado ellos. No estaban entrando ni en propiedades de los discípulos. Estaban entrando en labores de otros. Esto me hace acordar a los antes esclavos israelitas de Egipto, que ahora entrarían en labores de otros. Es que Dios es Dios y es soberano. Y Él puede, hermano, tomar lo de otros y ponerlo en la mano de sus discípulos. Da el aplauso y decirle, Señor, haz lo que quieras. Total, sos Dios, podés hacer lo que quieras. Entraron por campos sembrados, y los que hemos vivido en el campo sabemos un poquito de qué se trata eso. Cuando son campos sembrados entras como en lo que se llama una calle, y no te imaginas una calle de esta de pavimento, se le llama calle, a veces el lugar para transitar que se deja la faja sin sembrar, ¿sí? Entre campos sembrados a la derecha y a la izquierda. Imagínate de repente los discípulos viendo todo eso y viendo vos ahora también todo eso. ¿Y quién los estaba encaminando hacia todo eso y los ponía en medio de todo eso? Sino el mismísimo Jesús de Nazaret. Estaban entrando a campos sembrados por otros. Trabajo adelantado, funciones ya hechas y ya cumplidas. Y estaban entrando también a terrenos ajenos. Pero ¿acaso a quien nosotros servimos no es Él el Señor de toda la tierra y de los cielos y de todo lo que hay en ellos? ¿Acaso Él no da a quien le quiera dar? Y dice que los que estaban con Jesús estaban en ese momento de aprovisionamiento sobrenatural y casi, podríamos decir casi hasta ilegal, pero la legalidad de Dios legaliza todo. Estaban ellos, hermanos, en un día del Señor, en un día de reposo. ¿Cuántos quieren alcanzar prosperidad? Tenés que estar en un día del Señor permanente. Tenés que estar permanentemente en el día a día en el Señor. Ayer, mañana, hoy más tarde, a la noche, en la madrugada, mañana, pase lo que pase, venga lo que venga, pasado mañana. Si tenés que estar en el Señor, tiene que ser día del Señor. ¿Qué era día del Señor? Día donde en el sábado, en el Sabbat, se detenía todo y el Señor era lo primero y lo único.